Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vamos al libro de Primera de Crónicas, concretamente al capítulo 29, del versículo 11 en adelante. La palabra del Señor hoy nos habla y nos dice lo siguiente. Tuya, oh Dios, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Cómo le hubiera gustado al rey David poder construir el templo de Jerusalén? Ese era el sueño de su vida. Lo tenía todo preparado. El oro, la plata, el bronce, la madera, las piedras preciosas, los instrumentos, las canciones, todo lo tenía listo. Y en su corazón tenía el deseo de poderle construir un hermoso templo a su Dios en el monte Moriah, en Jerusalén. Pero Dios le dijo a través del profeta que no, que él no sería el instrumento, la persona, para construir dicho templo. Él no se enoja contra Dios, él no se rebela contra el Señor, sino que acata, acepta con agrado la voluntad de Dios, porque el Señor le ha mostrado que su hijo Salomón va a ser el encargado de la construcción de dicho templo. Entonces él apoya a su hijo y le da todo lo que necesita para la construcción del primer templo de Jerusalén. En el capítulo 28 y 29 de Primera de Crónicas, vemos cómo David convoca en Jerusalén a los soldados, a los príncipes de las tribus de Israel, a todas las personas importantes, para que reconozcan que su hijo Salomón va a ser el encargado de construir dicho templo y va a ser el siguiente rey de Israel. En este caso sería el tercero. El primero fue Saúl, que fue desechado, el segundo fue David, y a continuación el rey Salomón. Durante años estuvieron construyendo aquel hermoso templo, hasta que finalmente fue inaugurado. Pero el capítulo 28 y 29 de Primera de Crónicas, vemos cómo David se alegra, porque fue un día maravilloso, porque la generosidad del pueblo fue tremenda. Las personas ofrendaron, las personas dieron con una generosidad extraordinaria para la construcción de aquel templo en Jerusalén. El mismo David no solamente dio lo que había arrebatado como botín a las naciones extranjeras a las cuales él había derrotado, sino que además de su tesoro personal, él también dio grandes riquezas para la construcción de ese templo en Jerusalén. Hermanos queridos, en ese capítulo, sobre todo el 29, es donde David reconoce el poder y el control de su Dios. Él sabe ya que no va a ser el instrumento, la persona escogida por Dios para la construcción de dicho templo, pero él le da la gloria y le da la honra al Señor, porque él sabe que Dios tiene todo bajo control, y que sea él o sea su hijo, la casa de Dios, el templo de Jerusalén, va a ser construido. Él se goza en lo que Dios va a hacer, no a través de él, pero sí a través de su hijo. Y esto es algo que muchas veces lamentablemente falta en el pueblo de Dios. Ver cómo Dios está utilizando a otras personas, a otros ministerios, pero entran algunos en una guerra personal, en celos y en envidias, en vez de reconocer, en vez de darle gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en otras personas y en otros ministerios, como que se enfadan y entran en una guerra absurda y ridícula, porque les gustaría a ellos también tener esa bendición, pero no la tienen, sino que tienen tal vez otra. David, ya digo, no se enfadó con Dios, no se enfadó consigo mismo, sino que él entendió que él era el instrumento para atesorar todas las riquezas y todos los materiales necesarios para la construcción del templo de Jerusalén, pero su hijo sería el que lo iba a construir. Qué importante es saber en la vida lo que Dios nos ha llamado y capacitado, y a lo que Dios ni nos ha llamado ni nos ha capacitado. Qué importante es aceptar con gusto y con agrado la voluntad de Dios, sea cual sea.
porque Dios no solamente tiene todo bajo control, como hemos dicho muchísimas veces, sino que Dios usa a las personas como quiere y cuando quiere. Y a uno los capacita para un área del ministerio y a otros para otras áreas o funciones del ministerio. Pero todos somos importantes y todos somos instrumentos en las manos del Señor. David le da la honra y la gloria al Señor, porque a pesar de que él era un hombre con unas riquezas extraordinarias, él entiende que todo eso lo ha conseguido y todas esas victorias las ha alcanzado no por sus méritos, no por su inteligencia y sabiduría, sino porque Dios lo ha respaldado y Dios lo ha bendecido en todo momento. Qué importante siempre atribuirle la honra y la gloria al Señor. Y no pensar que hemos sido nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestra experiencia, con nuestra sabiduría y nuestros recursos, los que hemos obtenido ciertos o determinados éxitos, digamos, ministeriales, sino siempre mantener los pies en la tierra, dándole toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento a nuestro Dios, y no dejando que nunca esos éxitos se conviertan, digamos, en éxitos personales, sino en éxitos y tributos que glorifican y honran y levantan en alto el nombre de nuestro buen Dios. Capítulo, ya digo, 28 y 29 de Primera de Crónicas son dos capítulos muy interesantes, porque vemos que no solamente él se esforzó en la construcción de aquel templo, que no solamente acató la voluntad de Dios para su vida, apoyando a su hijo en la construcción de dicho templo, sino que además le da la oportunidad al pueblo de poder participar en esta construcción extraordinaria. Una construcción que iba a dejar a muchos con la boca abierta, porque el primer templo de Jerusalén tuvo que ser realmente una maravilla, que dejó con la boca abierta no solamente a los que iban a entrar y a participar de ese templo, sino a todas las naciones de la tierra. Jamás se había construido un templo para Dios, aunque Dios no cabe en ningún templo, porque el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Pero Dios le permitió a David que pudiera construir ese templo, y entonces lo hizo su hijo Salomón, y fue una bendición durante mucho tiempo, hasta que finalmente sabemos que ese templo también fue posteriormente destruido. Hermanos queridos, vamos a gozarnos en lo que Dios nos ha permitido hacer, y no vamos a estar frustrados, ni amargados, ni quejándonos por lo que hacen otros y no lo podemos hacer nosotros. Vamos a apoyar la obra de Dios, vamos a gozarnos en la bendición de otros, vamos a darle honra y gloria al Señor por lo que hemos aprendido, por lo que hemos descubierto, por lo que hemos recibido y por lo que vendrá Dios mediante en el futuro. Así que en esta mañana vamos a darle gracias al Señor, y que Dios siempre guarde nuestros corazones, y que nunca tengamos ni celos, ni envidias, ni entremos en esa competencia absurda y ridícula, creyéndonos que tenemos que competir contra otro ministerio, contra otra persona. Hermanos, la guerra, la lucha no va por ahí. Nuestra lucha es contra principados y contra potestades, no contra sangre y carne, no contra otras personas. Si Dios prospera, si Dios usa y si Dios bendice a otras personas más que a nosotros, gloria a Dios. Pero cada uno de nosotros hemos sido llamados para cumplir una función en el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿la estamos cumpliendo o estamos más pendientes de lo que hacen los demás que lo que debería de haber hecho yo? David se jugó la vida en el campo de batalla muchas veces y le arrebató a los enemigos de Israel muchas riquezas que después las invirtió, digamos, en el templo de Jerusalén. Esa era la función, ese era el llamado, esa era la capacidad que Dios le había dado a David, de hacer la guerra y vencerlas, y obtener recursos para el futuro templo de Jerusalén. Bueno, él entendió que Dios lo había llamado para eso, y por eso lo había capacitado y le había dado aquella unción tremenda. A su hijo lo llamó para otra cosa, y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una función diferente. No para competir, sino para complementarnos, para aprender a trabajar juntos, en equipo, no menospreciando a nadie, no creyéndonos superior a nadie, sino cada uno ocupando su respectivo lugar y gozándote en la función a la cual Dios te ha llamado. Vemos que el Señor es un Dios que capacita a todos, a unos para un área, a otros para otra, pero todos mirando al Señor y, por supuesto, dándole siempre toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Al fin y al cabo, Él es el que nos hace, como dice la Biblia, ministros competentes. Oramos en esta mañana a nuestro buen Dios.
Bendito Padre Celestial, gracias, oh Dios, por este día maravilloso que nos estás dando de vida, que aprendamos a gozarnos en lo que hacemos, que aprendamos a estar contentos y a gozarnos en la bendición también de otros, y bendecirlos, y darte gracias, porque tú usas a todos para tu gloria y tu honra, y para la extensión de tu iglesia y de tu reino sobre la faz de la tierra. Guárdanos hoy de todo peligro y de todo mal, y usa nuestras vidas como tú quieras, y el tiempo que quieras. Te damos toda la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias por seguirnos durante toda esta semana en estos devocionales que, como bien saben ustedes, a esta misma hora, de lunes a viernes, salen en directo por nuestros canales de Facebook y de YouTube. Y este fin de semana, sábado y domingo, no tenemos devocional, pero ya hemos tenido suficiente palabra durante toda la semana para ir reflexionando en cada uno de los mensajes, en cada uno de los devocionales que hemos tenido durante estos días. Les deseo un fin de semana bendecido, que el Señor nos bendiga y nos hable, y que sigamos firmes y constantes siempre en la obra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.